Un saludo en Cristo a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Vamos a comenzar este programa que se titula así: La Iglesia, el edificio divino. Llevamos varios meses haciendo este programa, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos referimos hoy a la audiencia general del miércoles 12 de enero de 1977. Dice así. Lo titula el Papa después del bautismo. La presencia a esta audiencia de un grupo notable por el número y por la dignidad de participantes que pertenecen a las comunidades neocatecumenales nos ofrece la ocasión de llamar la atención de nuestros visitadores y de cuantos se unen a la escucha de esta nuestra familia sobre dos acontecimientos de la Iglesia Católica, es decir, al Sínodo del Episcopado de 1974, o sea, 3 años antes, que tuvo por tema la evangelización en nuestro tiempo y que dio materia para nuestra sucesiva exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, del 8 de diciembre de 1975. Y el segundo acontecimiento es el próximo sínodo del episcopado que, con la gracia de Dios, será celebrado en el próximo otoño de 1977, con el inicio y la fecha del 30 de septiembre, con el tema sobre la catequesis, el cual se une, evidentemente, con el tema del sínodo precedente, ¿no? El sínodo precedente fue el sínodo de la evangelización y ahora el tema de la catequesis, que va unido, ¿no? Esto demuestra cómo la conciencia de la misión fundamental de la Iglesia, y que es aquella de difundir el mensaje evangélico hasta el extremo de la tierra, ¿no? Hasta el fin del mundo. Orden que dio Jesús al terminar su vida visible en la tierra. Andad y amaestrad todas las naciones, ¿eh? Dice el Evangelio de San Mateo. Dice que dice aquí, Jesús se acercó a los apóstoles y les habló así, en el monte de Galilea, ¿no? Ya Jesús resucitado. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mensaje final con que ya acaba el Evangelio de San Mateo. Y dirá luego más tarde San Juan Pablo II que un mensaje de totalidad abarca este Evangelio. Mensaje de totalidad, porque dice, vayan y hagan discípulos míos de todas las gentes, todas. Luego dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Todo, a toda la gente. Yo estaré con vosotros todos los días. E inicia diciendo, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces, un mensaje de totalidad abarca este envío de Jesús. Él tiene todo poder en cielo y tierra. Me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra.
todo, vayan a hacer discípulos a toda la gente, la Iglesia Católica es eso, católica, universal, a todas las gentes, todo poder, enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado, no solamente que vayan el domingo a misa, ¿no? A veces ha habido una, como una visión pastoral un poco reducida, ¿no? El sacerdote que encuentra a un niño que hizo la primera comunión o a un adulto. ¿Estuviste el domingo en misa? Decimos a veces. Así, a veces nuestra pastoral es un poco reductiva, ¿no? Diciendo, ¿has estado en misa? Como si ya estar en misa, que es una cosa buenísima y necesaria para todo cristiano, siguiendo el mandato de Jesús, hagan esto en memoria mía, tomen y coman esto en mi cuerpo, o sea, es, es ciertamente maravilloso, pero que a veces como que lo hemos dejado un poco a una misión reductiva, ir a misa, ¿no? Cuando Jesús dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado, ¿eh? Todo el Evangelio, que es la primera iniciación cristiana, es el Evangelio. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. No un día sí, otro no, o yo estaré unos días y ya desaparezco. No, no, no. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice el Papa San Juan Pablo II en la catequesis Tradende, como que hay como un mensaje de totalidad en el final del Evangelio de San Mateo. Jesús tiene todo poder, hay que ir a todas las gentes, hay que enseñarles todo lo que ha mandado Jesús y Él estará con nosotros todos los días. O sea que eh, el pueblo cristiano tiene el derecho, dice Juan Pablo II, de recibir el mensaje cristiano en su totalidad, no de una forma reductiva. Si hemos rezado un poquito o si hemos ido a misa el domingo, que está muy bien, esas cosas, pero que hay que meterlo dentro de un contexto global, anunciar todo lo que ha dicho Jesús. ¿Eh? Bien, pues dicho esto, continúa el Papa diciendo, esto demuestra, repito, cómo la conciencia de la misión fundamental de la Iglesia es aquella de difundir el mensaje evangélico hasta el extremo de la tierra, ¿no? Eso es lo que dijo él antes de subir al cielo, ir y ser los maestros de todas las naciones. Y vigilante y operante de la Iglesia misma, pone todo su interés, los ministros y los fieles, en el anuncio del Evangelio, hoy más que nunca. Es decir, esto por la dificultad, sea por la dificultad, sea por la posibilidad que el mundo moderno opone al conjunto de la difusión de este anuncio, ¿no? Hoy, con las prisas, con este mundo tan convulsionado por acontecimientos, hoy que grabo el programa aquí en Ecuador, pues en Guayaquil, pues estamos hoy 10 de enero de 2024, estamos sufriendo esta situación de toque de queda, de eh, situación de violencia que estamos viviendo y de miedos y de cosas, pero en medio de todo esto, la Iglesia no puede dejar de anunciar el Evangelio y ahora más que nunca. ¿Eh? Y esto es lo que viene a decir el Papa, llevan adelante estas comunidades neocatecumenales. Dice que en esa audiencia había un grupo notable, inmenso, de miembros del camino neocatecumenal, y ahí aprovecha el Papa para dar esta audiencia, esta catequesis, ¿no? Estamos, por tanto, en una fase apostólica, misionera, dice el Papa, didáctica, cuanto más acentuada en la vida de la Iglesia. Todos debemos estar empeñados en esta misión, la edificación del cuerpo místico de Cristo sobre la tierra, que es nuestra Iglesia presente, y es deber de cada creyente. ¿eh? Cada creyente tiene esta misión
de la evangelización, de la catequesis, de extender la iniciación cristiana. No somos cristianos de una vez para siempre. A mí no, a mí ya me bautizaron. Sí, yo soy cristiano, recibí la primera comunión y ya parece que nos quedamos en un sacramentalismo. Estoy bautizado, hice la primera comunión, incluso algunos pues también se han confirmado, y ya reducimos la vida cristiana a un sacramentalismo, unos sacramentos ciertamente importantísimos, necesarios, que son los sacramentos de la iniciación cristiana, pero que no basta, ¿no? No basta. Eh, Continúa el Papa San Pablo VI diciendo, en esta audiencia, donde había un grupo numerosísimo de miembros pertenecientes a las comunidades neocatecumenales de Italia, sobre todo, y también de España, de otros sitios. En esta visión, dice el Papa, está claro y es deseable que se vengan multiplicando los esfuerzos por actuar este inmenso y urgente programa: evangelizar, catequizar, y se asiste al florecimiento de obras y de medios para dar al anuncio del mensaje evangélico su mejor difusión. Una de estas difusiones es el camino neocatecumenal, ¿no? Nosotros observaremos cómo este multiforme fenómeno en la Santa Iglesia no recuerda solamente al aspecto escolástico, didáctico de su actividad, mas sobre todo aquel más amplio, pedagógico, vital, en el cual la enseñanza de la verdad religiosa es paralela, mejor, está unida a la profesión de la vida, en, en, en cuya enseñanza es norma y principio. Y segundo lugar, notaremos cómo este deber no asume en quien lo cumple y también en quien es favorecido el peso de una grave y difícil realidad, sino es más bien un honor, una fortuna, una vocación notable y exaltante. Su cumplimiento tiene en sí mismo la fundición de una vocación notable que eso comporta. Hace felices sus testigos y los hace seguros, los hace partícipes en anticipo de los bienes que el reino de Dios va anunciando en esta tierra. Y después diremos también que aquellos que con corazón simple y generoso se ponen al servicio de la evangelización, cierto, por un secreto, pero inmancable, no falta el carisma del Espíritu Santo, una metamorfosis psicológica y moral característica, aquella que transforma, dice el Papa, transforma la dificultad en estímulo, los peligros en atractivos, las derrotas mismas en títulos de mérito y por tanto de paz serena. Ahora podemos comprender también el testimonio que nuestros modernos visitadores nos ofrecen. Está hablando de las comunidades neocatecumenales. Eso se desarrolla en torno a la bisagra, al gozne de la vida cristiana, que es el bautismo, el sacramento de la regeneración cristiana, el cual debe retornar a ser lo que era en la conciencia y la costumbre de las primeras generaciones del cristianismo. La praxis y la norma de la Iglesia han introducido la santa costumbre de conferir el bautismo a los recién nacidos, dejando que el rito bautismal concentrase litúrgicamente la preparación que en los primeros tiempos, cuando la sociedad era profundamente pagana, precedía al bautismo, que era el dicho llamado catecumenado. Bueno, entonces aquí tenemos que hablar
y decir cómo en la iglesia primitiva, dice el Papa, San Pablo VI, el bautismo no era una cosa mágica, así, tú no eres cristiano, quieres ser cristiano, yo te echo la agüita por la cabeza, como una cosa mágica ya eres, ya eres cristiano. De hecho, pues todavía muchas mamás, porque su niño llora mucho y tal, a veces viene, padre, quiero que mi niño le eche la agüita, le bautice porque llora mucho, o sea, se toma el bautismo como una cosa mágica para que se le vaya el dolor, se le vaya ese llanto continuo, etcétera. No, el bautismo no es una cosa mágica. En la iglesia primitiva, dice el Papa, había un catecumenado. Era una cosa oficial de cada diócesis. Y el obispo al frente nombraba el obispo sus padrinos o catequistas o instructores que instruían a los candidatos al bautismo. Era la instrucción previa al bautismo que se llamaba catecumenado. O sea, que solía ser 3 años o más, depende de las actitudes de cada candidato, de la respuesta de cada candidato al bautismo. Algunos eran eliminados porque sus intenciones no eran puras. Y entonces era como diciendo, no, tú no quieres ser cristiano, tú te acercas a la iglesia buscando algún interés económico o de fama o de prestigio o de poder. No, no, no. A la iglesia hay que acercarse pidiendo el bautismo, la fe. ¿Y qué te da la fe? La vida eterna. Entonces, no se acerca uno a la iglesia para pedir milagros y pedir bienestar o cosas por el estilo. Uno en la iglesia, ayer como hoy, el que se acerca a la iglesia pide la fe. ¿Y la fe qué te da? La vida eterna. Entonces la iglesia te dirá lo que tienes que hacer para tener vida eterna. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todo eso es un camino que se va desarrollando, ayer como hoy, lo que se llama el catecumenado. Continúa el Papa Pablo VI diciendo, pero en el ambiente social de este método hay necesidad de ser integrado en una instrucción, de una iniciación al estilo de vida propio del cristiano, sucesiva al bautismo, después del bautismo. Es decir, de una existencia religiosa, de una preparación práctica a la fe cristiana, de una inserción efectiva en la comunidad de creyentes que es la iglesia. He ahí el renacimiento del nombre catecumenado. Catecumenado, dice el Papa. O sea, son comunidades neocatecumenales. O sea, su misión es restablecer el catecumenado, en este caso postbautismal, porque normalmente hoy en la iglesia, y más en el año 1977, prácticamente en la iglesia están todos bautizados, desde niños pequeñitos. Pero se hace de adultos lo que se le había hecho antes, ¿no? El catecumenado, en la preparación al bautismo. Claro, esto no lo hemos hecho, esta preparación, porque ya con un mes, algunos antes, a mí, yo que lloraba mucho, tenía una ansiedad de pequeñito, de niño, mi madre, mis padres me llevaron a bautizarme a los 3 días, ¿no? A los 3 días de nacer, me llevaron a bautizarme, entonces, esa preparación, ese catecumenado, pues se hace después. El Papa Pablo VI dice, bueno, antes o después del bautismo yo diría que eso es secundario. Lo importante es ver la autenticidad, ¿eh? Ir a lo importante, ¿no? Bien, entonces, este, este renacimiento de este nombre catecumenado que están llevando a cabo estas comunidades, dice el Papa, esto llevó al Papa a hacer, Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, el Papa nombró una serie de liturgistas y exegetas, etcétera, que elaboraran el Oica. El Oica se llama el ordo de la iniciación cristiana de adultos. Así como hay un ritual de la penitencia, un ritual del matrimonio, pues también hay, se llama el RICA, el ritual de la iniciación cristiana de adultos, ¿no? La parte litúrgica del Oica,
que es el ordo. Hay un ordo, un ritual de la iniciación cristiana de adultos, ¿no? Y que tiene 4 fases. El oica está inspirado en el sacramentario gelasiano y en la tradición apostólica de San Hipólito. O sea, el oica, que mandó a elaborar el Papa San Pablo VI, después del concilio, es un documento que deberían leer todos los párrocos y todos los obispos, cómo llevarlo a la práctica en sus diócesis. Porque digo y repito, la institución catecumenal, el catecumenado, no era un grupito en la iglesia primitiva, no, no, era algo oficial que llevaba adelante el obispo en cada diócesis. San Agustín en Hipona, San Ambrosio en Milán, cada obispo en su diócesis tenía instaurado el catecumenado. Para eso, cada obispo nombraba en su diócesis una serie de instructores, llamados así, o padrinos, o catequistas, que eran los que formaban a los candidatos al bautismo. Yo quiero ser cristiano, bien, entra en la institución catecumenal, o sea, ahí eran instruidos, a veces durante varios años, en la palabra de Dios, en toda la historia de la salvación, iban renunciando a los ídolos, iban dejando los vicios, poco a poco, escuchando la palabra de Dios, progresivamente, se llamaba el catecumenado, y ya cuando estaban preparados, el obispo preguntaba a estos instructores o catequistas o padrinos, ¿no? De ahí viene el nombre de padrino. Todavía hoy se dice, si no hay padrino, no hay bautismo, ¿no? Entonces el obispo preguntaba a estos padrinos, a estos instructores o catequistas, a ver, estos candidatos, ¿han escuchado fielmente la palabra de Dios? ¿Se han unido a la iglesia en las oraciones? ¿Han cambiado de vida? ¿Han dado testimonio de Cristo? ¿Han evangelizado? Sí, daban testimonio, sí, vengan para acá. Entonces el obispo los bajaba a la piscina bautismal y los bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desnudos, se despojaban de esa túnica del hombre viejo, dejaban el cadáver del hombre viejo místicamente, ¿no? Allá en la piscina bautismal, y después eran revestidos con la túnica blanca, resucitados con Cristo, subían la escalinata, las gradas, había como 7 gradas, símbolo de los 7 pecados capitales a los que había que renunciar, y resurgía un hombre nuevo, que ya, los fieles, que ya podía participar en la Eucaristía. Pero que hasta entonces los catecúmenos no podían participar en la Eucaristía, solamente eran instruidos en los misterios de la fe, en la palabra de Dios, en la historia de la salvación, etcétera, y después ya podían participar en la Eucaristía. Pues bien, el Papa, San Pablo VI, mandó elaborar, a raíz del Concilio Vaticano II, lo que se llama el OICA, Ordo de la Iniciación Cristiana de Adultos, o sea, lo que se llama, diríamos hoy, el catecumenado post-bautismal, que consta de cuatro partes. Yo esto lo expliqué, el OICA, estas 4 partes, pues la expliqué en una reunión de sacerdotes, que el arcipreste de una zona de aquí de Guayaquil me llamó, se lo expliqué a unos 15 o 20 sacerdotes, y les pareció interesante, y dijeron, bueno, el obispo tiene que ver cómo llevar adelante esta iniciación cristiana en cada parroquia, ¿no? O cada párroco, el obispo, y cada párroco en comunión con el obispo, etcétera, ¿no? ¿Cómo llevarlo adelante, no? Pues bien, el, este OICA tiene 4 fases. Estamos hablando del catecumenado, del renacimiento del catecumenado. Habla el Papa Pablo VI en esta audiencia de enero del 1977. Pues el OICA tiene 4 fases, ¿no? 4 puntos importantes. El primero es la evangelización, el querigma, el anuncio de Cristo muerto y resucitado, que viene a salvarnos, que nos ama gratuitamente, que ha dado su sangre por nosotros cuando éramos sus enemigos, dice San Pablo. Está la prueba de que Dios nos ama, que siendo nosotros pecadores, Él, Cristo, dio su sangre por nosotros. No esperó
a que fuéramos buenos. Cuando sean buenos, entonces bajaré del cielo. No, 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 no. Dios nos amó primero. Y nos amó cuando éramos sus enemigos, éramos pecadores. Justo no hay ni uno, dice San Pablo. Solo Dios es justo, solo Dios es bueno, dirá Jesús. Entonces, este es el anuncio del querigma, de la evangelización. Y ante este anuncio del amor de Dios, que te ama así como eres, cada su hijo, dice San Pablo, Dios no perdonó a su hijo, lo entregó por todos nosotros. Porque Dios, tanto, dirá San Juan, tanto amó Dios al mundo, que dio a su hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, este es el anuncio del carisma, de la buena noticia, que se hace en las parroquias, ¿no? Y de que son testigos estas comunidades neocatecumenales, dice el Papa Pablo VI. Bueno, la respuesta ante este querigma, dice Eloica, ¿cuál es? Es la fe. Los que creen, o sea, esto dice, este es el esquema también del Evangelio. Vaya y anuncia el Evangelio. El que crea y se bautice, se salvará. El que crea y se bautice, o sea, primero el anuncio del Evangelio. Segundo, la respuesta que es la fe. Tercero, los sacramentos, se bautice, el bautismo, la Eucaristía, etc. Entonces, los que crean y se bauticen, se salvarán. Los que crean, según Eloica, inician un camino de conversión. No es inmediato ya. ¿Has creído el Evangelio? A veces algunos grupos en la parroquia tienen como un fogonazo, un flash, un retiro espiritual, un flash. Uy, ya parece que son cristianos perfectos, que se van a comer el mundo y luego ante un problema, una caída, un pecado, algo, ya desaparece o se desanima. No, la cosa es más seria. Ante el anuncio del carisma, de la buena noticia, la respuesta tiene que ser la fe e iniciar un camino de conversión. La fe, el bautismo siempre ha sido en la iglesia un camino. Por eso recordar antiguamente que el párroco salía a la puerta de la iglesia y acogía a los padres y padrinos, después avanzaba y les daba una primera parte, un poquito de sal en la boca, luego hacía otro rito, un exorcismo, luego otro. Era una manera de expresar la iglesia que el bautismo no es una cosa mágica de un momento, que es un camino, la fe es un camino. El padre de la fe es Abraham y él tiene que realizar un camino. Sal de tu tierra, de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, con Sara, sus criados, etcétera, se pone en camino. Y luego habrá una alianza con él, una promesa, tantas cosas, ¿no? Bien, cuando han iniciado ese camino, han respondido con la fe, ya se le inicia un poquito en la oración, cómo tienen que orar. La iglesia, como una madre y maestra, va enseñando a estos candidatos al bautismo, pues la praxis de la iglesia. No solamente es escuchar la palabra de Dios, no solamente es creer esta buena noticia, no solamente es meterse en un camino de conversión pedagógico poco a poco, sino que también hay que iniciarlos en la oración, que aprendan a orar a Dios como Padre, a Jesús como el Señor, etcétera, etcétera. Bien, después viene la escucha de la palabra de Dios. Este camino de conversión tiene que ser guiado en esta primera etapa por la escucha de la palabra de Dios. O sea, una serie de lecturas que se preparan, pues a veces en estas comunidades neocatecumenales se utiliza el vocabulario de teología bíblica León Dufour, donde hay una serie de palabras, la palabra agua, árbol, cruz, roca. Entonces se va viendo en la Sagrada Escritura, en la Biblia, lo que dicen sobre esa palabra. Es una manera de introducirse en la Sagrada Escritura, porque a veces las Escrituras son
grandes desconocidas para el mundo católico. Me recuerdo cuando estaba yo de párroco en la Flor del Bastión, pues unos catecúmenos que habían escuchado la palabra de Dios y habían iniciado ese camino de conversión, iban 4 o 5 con una Biblia por la calle y algún testigo de Jehová que le conocía a alguno de ellos, oye vecino, ¿qué tal? ¿Y qué llevas ahí? Llevo la Biblia, vamos a preparar la palabra de Dios por las casas. Y este testigo de Jehová le dice, ¿cómo? ¿Usted de los católicos lee la Biblia? Se quedó sorprendido de que estas comunidades neocatecumenales pues llevaban la Biblia, e iban 4 o 5 a una casa de un hermano a preparar la palabra de Dios, eh, un par de horas pues leyendo la escritura, haciendo eco de la palabra de Dios, comentándola, etcétera. Y este testigo de Jehová les dijo así, sorprendido, ¿cómo? Ustedes los católicos leen la Biblia, porque parecía que la Biblia era exclusiva de los testigos de Jehová, de los evangélicos, etcétera. No, hermanos, pues la Biblia ha nacido de la iglesia para la iglesia. De la iglesia para la iglesia. Pues bien, se inician en la palabra de Dios, hay celebraciones de la palabra de Dios en la iglesia. Se va descubriendo que no solamente hay celebraciones de la misa, la iglesia católica quizá ha acentuado esto de la misa como la única pastoral, ir a misa. Entonces, la misa hasta diaria. Bueno, está muy bien, pero hermanos, también la iglesia tiene que recuperar este sentido pedagógico del catecumenado de instrucción a través de la palabra de Dios, celebraciones litúrgicas de la palabra de Dios, donde se hace una moniciones, se proclama la palabra de Dios, hay unos cantos de respuesta a esa palabra de Dios, hay un eco de la palabra de Dios, si está presidida por un ministro ordenado, sea el diácono o el presbítero, pues debe hacer la homilía, etcétera. Bien, esto es la primera parte del OICA, del Ordo de la Iniciación Cristiana de Adultos, que se refiere, la primera parte, a la evangelización, el carisma, que inicia un camino de conversión. Segunda parte, el catecumenado. ¿eh? Después del anuncio del carisma, de la buena noticia, viene ya el tiempo del catecumenado, que se intensifica la vida de oración, se ilumina el sentido de la cruz gloriosa, porque Cristo dice, si uno quiere ser discípulo mío, tome su cruz de cada día, tomar la cruz, no rechazarla, esa cruz de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo enfermo, de la cruz de la pobreza, no robes, acepta tu cruz, toma tu cruz. Entonces hay unas catequesis maravillosas de la Iglesia sobre el sentido de la cruz gloriosa. Cada candidato al bautismo tiene que aceptar en su vida la cruz que Dios le ha mandado. Que a lo mejor es tu esposo, su carácter, o es tu esposa, sus defectos, o es tu hijo, o es esa enfermedad que tienes, aceptarla, no caer en la desesperación o en el suicidio, cosas así, no. La Iglesia instruye al catecúmeno la necesidad de abrazar la cruz, tomar la cruz, es el mandato de Jesús. Si uno quiere ser discípulo mío, tome su cruz y sígame. La cruz no es una maldición, es el camino de vida que Dios ha elegido para su Hijo, para colocarlo como Kyrios, Señor del universo. La cruz. Por la cruz, Cristo resucitó y fue saltado a la derecha del Padre. Entonces, la cruz es camino de vida. Entonces hay unas catequesis y una enseñanza sobre la cruz, es rememorar las enseñanzas que del catecismo hemos recibido, ¿no? Si nos acordamos las preguntas y respuestas. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano, por la gracia de Dios. Y, y, y ¿cuál es el signo cristiano? El signo cristiano es la Santa Cruz. O sea que ya de pequeñito se nos enseñaba en el catecismo, pero no la Santa Cruz como una cosa que conoces memorísticamente, sino como una cosa existencial de tu vida. ¿Cuál es tu cruz? Pues mi cruz es mi madre, que es un poco brava conmigo, que no confía en mí, y esa cruz
abrázala, porque si no tuviera esa madre que te corrige, a lo mejor te perderías en el mundo y vendrías a casa cuando te dé la gana y estarías con chicos por ahí, a lo mejor ni dormirías en casa metida en un mundo de promiscuidad y de trago y de cosas malas. Gracias a Dios que tienes un padre, una madre que te corrigen, que te ponen un horario. Entonces, esa cruz aceptada te va a llevar a la vida eterna. Esa cruz es gloriosa. O sea, la Iglesia va enseñando a los catecúmenos el sentido de la cruz como gloriosa, no una cosa maldita. Me ha tocado este hijo, me ha tocado este padre que es borracho. Aprende a aceptar a tu padre como es, amarlo, honra a padre y madre, habla con él, pídele perdón si tienes juicios con él por esto o lo otro. O sea, hay una pedagogía que el catecúmeno va aprendiendo por este camino de la cruz, cruz gloriosa. Bien, todo el catecumenado, donde se intensifica las celebraciones de la palabra de Dios, etcétera, se insiste en la necesidad de la oración, de aceptar la cruz, etcétera. La tercera parte, la tercera parte de este OICA, de este ordo de la iniciación cristiana de adultos, que cada párroco lo puede comprar, cada persona puede tenerlo y leerlo, estupendo. Este OICA, este ordo de la iniciación cristiana de adultos, la tercera parte es el tiempo de la purificación e iluminación, que comportan los escrutinios, la traditio simboli, la reditio simbole, la primera entrega del Padre Nuestro. Son entregas que va haciendo la Iglesia, 5 talentos recibí, aquí he ganado otros 5, la traditio, la reditio, etc. Esto era praxis en la Iglesia primitiva antes del bautismo, lo que era la experiencia catecumenal. Pues bien, la primera parte de este tiempo de purificación son los escrutinios. Si lees Eloica, los prenotanda, dice, los escrutinios, a saber, que es confirmar en el catecúmeno lo que hay de bueno, santo, positivo, y luego corregir lo que hay de débil, de perverso, de morboso. Pues los catequistas, unidos al párroco, pues van teniendo estos escrutinios, van escrutando la intención del catecúmeno. Si realmente quiere ser cristiano, porque dice la tradición apostólica de San Hipólito que muchos eran eliminados, eran apartados porque sus intenciones no eran puras. No querían ser cristianos, querían otra cosa. Habían encontrado en la comunidad, en ese grupo catecumenal, pues un grupo de amigos y buscaban amigos y que les quieran y que les ayuden porque no tienen trabajo, que les den plata. A lo mejor están buscando no la fe y la vida eterna, sino que están buscando otras cosas. Entonces, el escrutinio catequista de parte del obispo y del párroco de la parroquia, pues con el párroco, pues van escrutando la intención y van confirmando lo que hay de bueno, de positivo. Este catecúmeno que escucha la palabra de Dios, que se inicia en la oración, que va viendo la cruz gloriosa, no como una maldición, no está amargado, no está desesperado de la vida, sino que... y luego, corrigiendo lo que todavía de perverso, si hay algún vicio de pornografía, de esto, lo que hay de morboso, si hay algo de perverso, todavía hay odio al papá o a la mamá, pues se le invita a reconciliarse, a pedir perdón al vecino, a la suegra, al papá, etcétera, porque hay actitudes perversas, dice Eloica. Corregir lo que hay de débil, morboso o perverso. Si hay actitudes de lujuria, tienen que ser corregidas. O hay actitudes de perversas, de odio, de enemistad con un familiar, con un cuñado, con un vecino. Entonces se le invita a reconciliarse. Antes de presentar tu ofrenda en el altar, si tu hermano tiene algo contra ti, vete y reconcíliate, pide perdón. Entonces, hermanos, es una pedagogía maravillosa este tiempo de los escrutinios. Dice Eloica que normalmente se hacen los domingos, pero también otros días
son maravillosos, confrontar la vida del cristiano con el Evangelio. Cristo también fue, digamos así, escrutado por el Padre en el desierto. Cristo es un carismático así un poquito, o es el hijo de la alianza, fiel al Padre, porque Israel no fue fiel. En el desierto murmuró por la falta de agua, por la falta de comida, de carne, por la falta de carne, por tantas cosas. El pueblo de Israel murmuró en el desierto. Entonces Dios lleva a su hijo al desierto a ver si es el hijo de la alianza fiel o murmura, y Jesucristo resultó vencedor, ungido con el Espíritu Santo poco antes en el bautismo por Juan Bautista, va al desierto a dar la batalla al demonio y lo vence, apoyado en la palabra de Dios, en la oración, en el ayuno, va venciendo, vence al desierto. Pues bien, los escrutinios son para esto, para recibir este Espíritu de Cristo y vencer con él al demonio en todas las tentaciones que nos vienen, pues de querer asegurarse la vida, la primera tentación del pan, la seguridad, contra la tentación de renegar de la historia, la segunda tentación, tirarse del alero del templo para ser famoso. Entonces tenemos esa tentación de no aceptar la historia propia, me voy de casa, mi madre es muy brava, me voy a vivir con mi abuelita. No, 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 se le enseña al catecúmeno a entrar en su historia, a pedir perdón a sus padres, a entrar obediencia a sus padres, no a escapar para hacer mis caprichos, la vida que me apetece, porque mi abuelita o mi tía me alcahuetea mejor las cosas, mi padre es muy bravo, yo me voy de mi casa, ¿no? Tienes que entrar en tu historia y pedir perdón, reconciliarte, etc. Es el tiempo de los escrutinios, maravilloso. Escrutar el corazón, como Cristo fue escrutado en el desierto y resultó vencedor contra el demonio. También el catecúmeno tiene que aprender poco a poco, luchando con las armas de Dios, la oración, el ayuno, con la palabra de Dios, la limosna, etc., vencer al demonio. Después de los escrutinios viene la traditio simboli. Traditio viene de tradición de entrega. La iglesia entrega 5 talentos, negocia. Entonces hay que evangelizar. Dice Eloica que hay que evangelizar. Ya el catecúmeno a esta altura tiene que evangelizar, negociar los talentos. Hay algunos que no lo hacen por miedo, porque hay ladrones, hay vacuneros, porque hay muchos perros por las calles. Uy, me da miedo, me van a confundir con testigos de Jehová. Uy, yo no, me van a salir evangélicos que saben más que yo de la Biblia, yo no quiero ir. Hay ciertos miedos, que es el que esconde el talento. 5 talentos entrega el dueño, 2 talentos y 1 talento. Los que reciben 5 talentos van y negocian. Negociar es y entregar los 5 talentos al dueño. 5 talentos me entregaste, 5 he ganado. Es decir, la palabra de Dios que me has anunciado se ha hecho carne en mi vida. Sí, dejó de fornicar, dejó de emborracharse, pidió perdón, se reconcilió con su historia y esta buena noticia la transmite por las casas, la evangelización. Se llama la traditio simboli. 5 talentos recibí, 5 he ganado. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el descanso de tu Señor, en el gozo de tu Señor. Pero había uno que recibió un talento y lo escondió, tuvo miedo, no evangelizó, no cambió de vida, igual, sigue igual, con sus vicios, con sus miedos. Entonces no has cambiado nada en este tiempo de catecumenado. ¿Cómo vas a renovar las promesas bautismales si sigues en lo mismo? Con los rencores, con los odios, con los vicios. No vienes a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, prefieres el fútbol, que si Barcelona, Emelec, que si no sé, las novelas, y no participas con la comunidad, en la escucha de la palabra de Dios, en la oración. Entonces, no hay un cambio. Bien, después de la traditio simboli, viene la redicio. Esto hay un ejemplo maravilloso. Nos cuenta San Agustín en el libro de las Confesiones cómo un tal Victorino era muy famoso en vida, tenía una estatua en el foro romano, era un gran filósofo Victorino,
y pidió a Simpliciano, un sacerdote de Roma, pidió entrar a la iglesia y, y dice, yo soy cristiano, le decía Victorino. ¿Por qué eres cristiano? Bueno, porque ya leo las cartas de San Pablo, leo los evangelios y veo que esa es la verdad. Ya he dejado esto de Platón, Aristóteles. Y Simpliciano, el sacerdote de Roma, le decía, el presbítero decía, no, no, tú no serás cristiano hasta que no profeses la fe. La redicio es la profesión de fe en la iglesia. Ah, es que Victorino se defendía, es que son las paredes los que hacen a los cristianos. Y es que tenía miedo, porque era un famoso filósofo en Roma, y los cristianos eran considerados como el tertium genus, muchos esclavos, el sastre, el albañil, los esclavos, eran considerados el tertium genus, distinto a los senadores romanos, a la gente importante. Pero un día ya Victorino, dice San Agustín, comprendió que esa era la verdad, Jesucristo, y fue a la iglesia. Quiero ir a la iglesia y hacer la profesión de fe. Y profesó la fe. En su libro de las confesiones, lo cuenta San Agustín, fue algo maravilloso. Todos querían abrazarlo, porque un hombre tan famoso en Roma como Victorino, pues se había hecho cristiano, había entrado a la iglesia, había hecho la profesión de fe, profesión pública de fe. Porque la fe no puede ser una cosa de sacristía, una cosa privada que yo creo. No, no. La fe tiene que ser proclamada, profesada y anunciada a tu compañero de trabajo, a tus hijos, la fe cristiana, como hacen los reyes magos, hemos visto estos días, llegan a Jerusalén y hacen su redicio, es decir, la profesión de fe. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Reconocen que Jesús es el rey de los judíos, con riesgo de su vida, porque Herodes los puede matar, porque ¿cómo? El rey soy yo, ¿qué viene esto a decir? Bueno, se hace la redicio, la profesión de fe, delante de la comunidad cristiana, delante de los familiares, amigos que se invita, y luego mmm, viene la entrega del Padre Nuestro, recibir el Padre Nuestro, que esa fórmula, el Padre Nuestro era reservada para esta etapa, al final casi del camino. Hay una anécdota de San Gregorio de Nisa, que algunos catecúmenos habían robado esa fórmula del Padre Nuestro y ellos, los catecúmenos, recitaban el Padre Nuestro. Y San Gregorio de Nisa les amonesta. ¿Cómo? Ustedes no están purificados todavía, están rezando el Padre Nuestro. ¿Cómo es eso? ¿No sabéis que ustedes rezando el Padre Nuestro, un día se va a abrir el cielo y Dios Padre le va a decir, yo vuestro Padre, yo soy el Padre de esas iras que tienes, de esos rencores, de esas lujurias, de esa fornicación y adulterio? Yo soy el Padre de eso, ¿no? El Padre de eso es el demonio. Entonces hay unas catequesis maravillosas, sobre todo el Evangelio de San Juan, sobre la paternidad del demonio, cómo hay que dejar esa paternidad y acogerse al nuevo Padre, que es Dios, renunciar al demonio, la renuncia a Satanás, etcétera, que forman parte del itinerario bautismal, ¿no? Bien, y la última parte es la mistagogía. Hemos hablado de la primera parte, el anuncio del Evangelio, el querigma; segunda parte, el catecumenado; tercera parte, el tiempo de la purificación e iluminación, que son los escrutinios, la tradicio, la redicio y el Padre Nuestro. Y por último, la última fase es la mistagogía, donde se intensifica la recepción de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía. Los catecúmenos pues celebran la Eucaristía todos los días, vestidos ya con la túnica blanca, han renovado las promesas bautismales, han sido revestidos de lo alto, están viviendo una vida nueva. Entonces, pues reciben esta túnica blanca y celebran la Eucaristía todos los días. Se aumenta el ejercicio de la caridad, la comunión de bienes, el amarse a los hermanos, el perdonarse, etc. Bien, esto es un resumen de este oiga, de lo que se llama el catecumenado, que dice el Papa, a este grupo numeroso, muy numeroso, que le visitó en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en Roma, ¿no? Dice el Papa que este renacimiento de este nombre de catecumenado ciertamente no quiere invalidar ni disminuir la importancia de la disciplina bautismal vigente,
pero la quiere aplicar con un método de evangelización gradual e intensivo, que recuerda y renueva, en cierto modo, el catecumenado de otros tiempos. Precioso. Las palabras de San Pablo VI, esta experiencia de estas comunidades neocatecumenales, quieren revivir ahora, después del bautismo, lo que antes se hacía en el tiempo del catecumenado en la iglesia primitiva, se hacía antes del bautismo. Y el Papa decía, bueno, antes o después del bautismo, yo diría que es secundario. Lo importante es que ustedes miran a la autenticidad, a la coherencia, a vivir una vida cristiana auténticamente, ¿no? Y ya acaba el Papa diciendo, quien ha sido bautizado tiene necesidad de comprender, de repensar, de apreciar, de secundar esta inestimable fortuna del sacramento recibido, que es el bautismo, ¿no? Y nosotros estamos contentos de ver que esta necesidad hoy es comprendido por las estructuras eclesiásticas, institucionales y fundamentales en las parroquias, en las parroquias donde se lleva adelante este catecumenado, estas comunidades neocatecumenales. Y se propecta así una catequesis sucesiva a aquella del bautismo que no ha tenido antes. Es la pastoral de los adultos, como hoy se dice, que viene delineado y crea nuevos métodos, nuevos programas y después nuevos ministerios subsidiarios que sostiene esta más exigente asistencia del sacerdote y del diácono a la enseñanza, a la participación, a la liturgia, nuevas formas de caridad, de cultura, de solidaridad social, crece en la vitalidad de la comunidad cristiana y hace de frente al mundo pues la defensa, la apología de la vida cristiana. Entonces nuestros mejores deseos, dice el Papa, a estas comunidades neocatecumenales que van llevando adelante en la parroquia, frente con el párroco, con unos catequistas, lo que se hacía en la iglesia primitiva antes del bautismo. Ellos lo hacen después del bautismo, pero bueno, ¿qué más da antes o después? Dice el Papa Pablo VI. Lo importante es que se hace el catecumenado, esa coherencia de la vida cristiana que nos lleva a vivir pues, el sermón de la montaña, el evangelio, que es la primera iniciación cristiana, es el evangelio. Todas las órdenes religiosas, las congregaciones, todas sus primeras constituciones, la primera constitución de cada congregación, de cada orden religiosa, es el evangelio. Cuando a San Francisco de Asís le dicen de hacer unos estatutos, unas constituciones, pues él se apoyó en el evangelio, iba cogiendo algunas frases del evangelio, porque es la primera iniciación cristiana, que es lo que estamos llamados todos a vivir. Pues que así sea, que Dios les bendiga y hasta el próximo día, Dios mediante.